Sí, presidente, solicito a la Secretaría pueda leer íntegro el documento que voy a entregar. Me parece que es muy importante que los senadores y las senadoras de esta Asamblea pues escuchemos con lujo de detalle cuál es el tema que se está proponiendo añadir en la discusión de este momento. Sí, si lo puede leer antes de la participación y obviamente parar el reloj con la finalidad de... Al presidente se lo estoy pidiendo, perdón, presidente, solicito al presidente, solicito, señor presidente, si es posible que... Lo que usted disponga, senador, estamos a sus órdenes aquí en la mesa directiva. Disculpe usted, señor presidente, si es que es posible... Con su venia, presidente. Senadora, por favor, dé lectura al documento que el senador Ríos Peter nos hizo. Artículo 388 bis. Cuando un sindicato pretenda la celebración de un contrato colectivo de trabajo, deberá promover ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje competente la solicitud correspondiente, que deberá reunir los siguientes requisitos. Número 1. La solicitud de celebración de contrato colectivo de trabajo se presentará por escrito en duplicado por el sindicato que representen trabajadores al servicio del patrón. El escrito se dirigirá al patrón y en él se formularán las peticiones que comprenderán el proyecto de estipulaciones del contrato colectivo de trabajo y la determinación de los salarios. El sindicato solicitante deberá acompañar copia certificada del registro de la directiva sindical y de sus estatutos. Número 2. La Junta de Conciliación y Arbitraje, actuando bajo su más estricta responsabilidad y dentro de las 48 horas siguientes, hará llegar al patrón la copia de la solicitud y le requerirá con apercibimiento de las sanciones a que se establece en esta ley, para que dentro del término de 72 horas contadas a partir de la notificación le exhiba por duplicado y bajo protesta de decir verdad un listado de los trabajadores a su servicio que contengan, respecto de cada uno de ellos, nombre completo ordenado alfabéticamente por el primer apellido, fecha de ingreso al trabajo, registro federal de contribuyentes, registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto de trabajo y domicilio del centro de trabajo en el que se presta el servicio. La notificación y sus anexos deberán ser hechas del conocimiento por el patrón a los trabajadores a su servicio a más tardar el día siguiente al que la hubiere recibido. Número 3. Una vez recibido por la Junta de Conciliación y Arbitraje el listado a que se refiere la fracción 2 de este artículo, mandará notificar el listado a los trabajadores al servicio del patrón mediante la publicación en los centros de trabajo en que se presten los servicios, así como en el boletín oficial de la Junta, dentro de los 5 días siguientes contados a partir de la última de las notificaciones a que se refiere esta fracción. Los demás sindicatos que representen trabajadores al servicio del patrón podrán adherirse a la solicitud de celebración del contrato colectivo de trabajo y al efecto exhibirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje los documentos a que se refiere la fracción 1 del presente artículo, y en su caso podrán hacer manifestaciones sobre el listado exhibido por el patrón. De estas adhesiones se notificará al patrón dentro de las 48 horas siguientes a su promoción para los efectos de la fracción 2 y primer párrafo de la fracción 3 de este artículo. Cuarto, transcurridos los 5 días de la última notificación que se hiciere en términos de la fracción anterior, la Junta de Conciliación y Arbitraje dará vista a las partes con los listados y sindicatos que en su caso se haya adherido, para que dentro del término de 72 horas manifiesten lo que a su derecho corresponda. En caso de existir objeciones, la Junta citará a las partes para una audiencia de ofrecimiento y rendición de pruebas en la que resolverá de plano. Quinto, transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior o desahogada la audiencia a que alude, la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de las 24 horas siguientes dictará acuerdo en el que se señalará fecha y hora para la realización del recuento a que se refiere el artículo 931 de esta ley, que deberán efectuarse dentro del término de las 48 horas siguientes bajo las siguientes modalidades. A. Mediante el voto libre, directo y secreto.
los trabajadores expresarán su voluntad de preferencia respecto de alguno de los sindicatos solicitantes o de oposición a la celebración del contrato colectivo de trabajo. B. Las cédulas de votación deberán emitirse en un número igual al de las personas documentadas en el padrón y estar debidamente selladas y autorizadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje, debiendo aparecer en ellas los nombres de los sindicatos que sean parte en el procedimiento relativo, un círculo a la altura de cada uno de dichos nombres, así como la leyenda "No acepto el contrato colectivo de trabajo", y un círculo a la altura de tal leyenda, a efecto de que pueda ser emitido el voto marcando una cruz en el círculo correspondiente al sindicato de la preferencia del emisor del voto o en contra de la celebración del contrato colectivo de trabajo. C. La decisión de los trabajadores a favor de alguno de los sindicatos solicitantes deberá adoptarse por el voto de la mayoría relativa de los participantes con derecho a voto, siempre que la suma de votos a favor de él o los sindicatos solicitantes representen la tercera parte o más del total de los trabajadores al servicio del patrón. Inciso D. La decisión de los trabajadores en contra de la celebración del contrato colectivo deberá adoptarse por el voto de cuando menos las 2/3 partes de los trabajadores con derecho a voto. Número 4. Si el recuento favorece a alguno de los sindicatos solicitantes, la Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas hará la declaratoria y dentro de las siguientes 24 horas notificará personalmente al patrón y a los sindicatos, dando un plazo de 10 días hábiles para concluir pláticas sobre el contenido del contrato colectivo de trabajo con el sindicato favorecido con el voto de los trabajadores, quien será el único legitimado para celebrar el contrato colectivo de trabajo en caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre el contenido del contrato colectivo del trabajo. El sindicato favorecido con el voto de los trabajadores podrá emplazar a huelga exigiendo la celebración y firma de dicho contrato colectivo. Número 7. Si el resultado del recuento es un contrato de la celebración del contrato colectivo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes, hará la declaratoria y dispondrá el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, ordenando notificar personalmente a las partes. Número 8. El procedimiento a que se refiere este artículo será obligatorio para la celebración y depósito de un contrato colectivo de trabajo. En consecuencia, no se dará trámite al depósito de un contrato colectivo de trabajo ni al emplazamiento a huelga por firma del contrato colectivo de trabajo cuando no se haya desahogado el procedimiento a que se refiere el presente artículo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Senador Ríos Peter, si usted así lo considera, tiene uso de la tribuna, por favor. Agradezco, señor presidente, una disculpa por la omisión en la solicitud de la lectura, pero me parece sumamente importante y trascendente que los legisladores y las legisladoras que estamos aquí reunidos el día de hoy sepamos qué es lo que se está a punto de votar. Porque de un plumazo, la Cámara de Diputados omite este artículo y lo quiere ignorar y nos plantea que los senadores y las senadoras simple y sencillamente hagamos una suerte de pérdida de memoria respecto a lo que se ha venido discutiendo alrededor de este tema y de la reforma laboral. ¿Qué es lo que dice este artículo y qué es lo que queremos que quede precisamente impreso en él? Pues una condición que permita evitar que la realidad que ha venido imperando en el mundo del trabajo se continúe. Una realidad en la cual existen contratos de protección con la finalidad de darle la vuelta a la ley. Existen contratos de protección con la finalidad de que algunos pseudo sindicatos vendan sus servicios a los patrones en detrimento de la vida del trabajo y en detrimento de los derechos de los trabajadores. ¿Qué es lo que dicen los patrones? Es mucho más fácil ponerse de acuerdo con un sindicato blanco que verdaderamente enfrentar a un sindicato. Qué triste y qué penosa situación, compañeros y compañeras, porque eso es precisamente flexibilizar la vida laboral. Yo escuché con atención
lo que dijo el senador Raúl Cervantes. Y él planteó que hoy en la globalización es completamente inaceptable el que pudiera subsistir sin la flexibilización, sin invitar a la inversión y no darnos cuenta que no competimos con nosotros mismos, sino con el resto del mundo. Lo detallo en su escrito, senador Raúl Cervantes, porque a nombre del grupo parlamentario del PRI dice que es la flexibilización precisamente la que nos permite competir. Bueno, pues en este tema creo que la flexibilización puede tener contextos mucho más amplios que hay que poner a discusión, no solamente en esta asamblea, sino frente a los ciudadanos y ciudadanas que busca representar este Senado de la República. ¿Qué se quiere flexibilizar? ¿Se quieren flexibilizar los principios? ¿Se quiere flexibilizar la atención a la ley? ¿Se quiere flexibilizar que aquello que está impuesto por el mandato constitucional y por la Ley Federal del Trabajo pueda quedar a dicho solamente de los patrones? Esa es la forma en la que el grupo parlamentario del PRI entiende la flexibilización, porque compañeros y compañeras, aquí repetimos lo que dijimos hace algunas semanas desde esta tribuna. Esta discusión es un referéndum para todas y todos los legisladores que han dicho en sus discursos que esta ley moderniza el país. Escuchaba hoy al llegar aquí al Senado decir al presidente electo Enrique Peña Nieto que busca un país moderno, que busca un país competitivo. Señoras y señores, jamás vamos a llegar a ser el país moderno y competitivo que puede ser México con sus 110 millones de mexicanos, con una población económicamente activa, pujante, si seguimos dándole por su lado solamente a aquellos patrones que utilizan a esos sindicatos blancos para darle vuelta a la ley. Y se los pongo en reflexión, compañeros y compañeras, porque nuevamente lo cito. El último reporte del Banco Mundial establece que hoy en el mundo las economías más pujantes, las economías más modernas, las economías más competitivas no solamente son las que tienen la capacidad de ejercer un diálogo propositivo entre patrones y trabajadores, sino aquellos que tienen sindicatos más sólidos y más fuertes. Aquellos en donde el capital social permite verdaderamente un diálogo que incremente los salarios en beneficio de la producción de la empresa. Esa es la discusión, compañeros y compañeras, y ese es precisamente el reto que hoy tiene el PRI en esta discusión, porque hoy se vuelven a poner a prueba 66 votos que estarán firmes proponiendo para que México no regrese al pasado y no se quede estancado en el pasado, sino para que verdaderamente seamos un país moderno y competitivo como el que reclaman los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador.